Entonces, este sería el segundo taller de la parte de álgebra. Sería también el taller número 8 de todos los talleres que hemos tenido en la parte de matemáticas de nivelación. Y continuaríamos ya con la idea general de álgebra, pero ya referente a ciertas expresiones o cierta álgebra básica. Trabajar un poco más y desarrollar este ordenamiento que habíamos dicho. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando ya tenemos estas letras que representan cierta información, este ordenamiento nosotros lo podemos de cierta manera clasificar como habitualmente se conocen como monomios, binomios, trinomios y polinomios. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Cuando solamente tengo en una ecuación y solamente tengo un término, un elemento, esto es un elemento, este es otro segundo elemento porque no los puedo juntar. Ya habíamos hablado de eso, de que no son iguales porque tienen la diferente incógnita. Si solamente tuviera uno, ejemplo 3a, esto se llama monomio. ¿Por qué se llama monomio? Porque viene del latín mono, que es uno, y y el nomio, que es ordenamiento o elemento. Después tendría lo que sería el binomio, que como el nombre dice son dos bi, y son referentes a dos elementos. Podríamos decir perfectamente el a cuadrado más a. Y ocupo este ejemplo para reforzar de que no son lo mismo el a cuadrado y el a. Son dos elementos distintos. Habíamos dado el ejemplo y todo eso en el taller anterior. Esto es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos. Que se sumen o se resten independiente. Pero hay dos que los puedo visualizar y no los puedo juntar en uno solo. Si no, pasaría a ser un monomio. Ejemplo, antes de continuar, un ejemplo de algo que puede ser que parezca binomio, pero no lo es, podría ser el caso del, no sé, 3a menos a. Estos elementos tienen exactamente la misma letra, y si no lo tuvieran serían números, pero por lo tanto pertenecen al mismo elemento. Son como 3 manzanas menos una. Entonces, perfectamente es 2a. Y esto es un monomio. Entonces tenemos el monomio, el binomio, el trinomio ya lo van entendiendo, a más b más c, el ejemplo más sencillo. Y hasta acá llegan los nombres, monomio, binomio, trinomio. Para cualquier otro que tenga más de 3, pueden ser 4 elementos, o 5 elementos, o 6 elementos, se llaman polinomios. De harto, poli viene de harto, polinomios. O polinomio. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación que tienen los grupos algebraicos, ¿ya? Cada uno de estos grupos se le conoce como expresión algebraica porque es una forma de expresar la información. Entonces es una expresión algebraica y la podemos clasificar en monomio, binomio, trinomio, polinomio. Entonces, este ejemplo sería un trinomio porque están totalmente distintos y no los puedo juntar. Este sería un monomio porque solamente tiene un elemento que sería los a cuadrado y ese 3 estaría multiplicando. Eso de 3 es que recuerden que significa que se están sumando 3 veces el a cuadrado, pero los puedo juntar en uno solo. Entonces es un monomio. Está escrito acá como un monomio. El siguiente término vamos a ver. Primero tiene un a cuadrado. No hay nada más, no hay ninguno más con a cuadrado. Tiene un b por c cubo. No hay ningún b por c por cubo. Este es un 28 por si acaso. Después tendríamos un x por y, que es el único x por y que está por ahí, independiente si tiene número o no, y un número. Entonces tenemos más de 3, esto es un polinomio. Y por último, algún ejemplo podría ser este caso. Esto es un binomio, ya que puedo visualizar que son dos elementos, el b y el a, que no los puedo juntar. La parte del número no me interesa porque eso es el factor que puedo multiplicar, pero es las letras las que me interesan en ciertas perspectivas. Y si no tuviera solamente constante y no se podrían unir.
¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio, así que ustedes lo pueden desarrollar. A ver, estoy pensando cómo hacerlo. Ya. Se los voy a mostrar. Y después yo voy a estar, mientras ustedes lo están haciendo, voy a ver cómo poder rayarlo. Entonces están viendo el taller número 2 de la parte de álgebra, el número 8 de los totales. Y en esta segunda parte, uno tiene que convertir la información en álgebra. Se los voy a dejar en un momento ahí para que lo puedan trabajar. Mientras yo pueda ver si lo puedo poner en la pizarra, ¿ya? Entonces ustedes tienen que leer cada uno de estos párrafos. Dice, un objeto cuesta tanto y se vende de tanto pérdida. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio? Que acá pongan el álgebra, que pongan la ecuación algebraica, la expresión. Que si uno lo lee, entiende que está diciendo lo que dice arriba, pero en matemática. ¿Ya? Después van con el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, simplemente eso, que es lo que se les pide que hagan. Yo estoy por mientras viendo cómo traspasar eso a la pizarra. Ya, les voy a dar ahí un tiempo. Traten de hacer todos los que puedan hacer lo antes posible, para que no esperen al último momento para poder hacerlos. Entonces el primero, ¿cómo lo podríamos hacer? Mientras tanto, yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Podrían decir, ¿qué es lo que dice? Que hay un objeto que cuesta A, entonces tienen que expresar eso en forma de A, el objeto vale A, y después lo que les dice es que ese objeto ustedes lo venden, pero lo venden con una cierta pérdida, B. Y la pregunta, o lo que tienen que hacer es escribir el precio, a ver cuánto vale el objeto, pero lo tienen que escribir en forma algebraica. ¿Ya? Eso es lo que se le está pidiendo. Entonces ahora voy a dejar de compartir aquí la idea. Ya parece que ahí lo puedo obtener. Y vamos a compartir la pizarra. Déjenme ordenar. Ver el chat. Ahí está. Entonces lo vamos a la parte de las preguntas. Ahí está. Entonces nos dice que hay un objeto acá, un objeto que cuesta tanto valor de A. Entonces podríamos escribir el objeto, cuánto lo podemos llamar a A inmediatamente, que nosotros nos costó porque tenemos que comprarlo. Un objeto cuesta A. Ya. Pero dentro de ese valor de lo que cuesta, nosotros lo vamos a vender con una cierta pérdida. Entonces, dentro de ese valor tenemos que considerar si del objeto total, además de lo que lo está costando, va a haber una cierta pérdida. Por si acaso, igual me está chocando porque parece que está mal escrito, así en la forma de redacción, porque uno también lo puede interpretar de otra forma, con una variable X. Y estuve en la mañana pensándolo y ese día como mal, pero me está chocando que está mal redactado. En los otros no hay ningún problema, porque mire, fíjense, dice, un objeto cuesta A, ya el objeto cuesta A, entonces ponemos el valor, y se vende ganando la mitad de su valor. Entonces el objeto, lo que vamos a ganar es la mitad de su valor, de lo que los costó. Pero también tenemos que agregar cuánto los costó. Un ejemplo, si yo me compro una bicicleta, un ejemplo muy tonto, y vale 10.000, y yo digo que yo después la vendí,
pero tuve una ganancia de la mitad, quiere decir que aparte de lo que me costó, tengo que poner la ganancia. Entonces, si el objeto me cuesta, en el ejemplo 2, me cuesta un cierto valor A, yo para después venderlo, tengo que sumarle la pérdida, por eso lo dejé de esa forma en la anterior, o la ganancia. En este caso, a mí me cuesta A, pero voy a tener que agregar una ganancia. ¿Cuánto voy a ganar? La mitad de lo que me costó. O aquí también se puede interpretar que se vende ganando la mitad de su valor. Entonces, uno podría decir, entonces es el valor, el doble de lo que me costó. Si la bicicleta me cuesta 10.000 y yo gano la mitad de su valor, yo la vendo a 20.000. Y uno dice, realmente gané 10.000. Es un problema, hay que pensar un poco aquí. Y vamos a agregar una hoja para poder razonar esas cosas. Vamos a agregar una hoja acá. Y lo vamos a hacer con ejemplos, porque a mí me gusta siempre con los ejemplos y no tanto el papel. Si yo tengo un objeto que tiene un cierto valor, primero yo tengo que, para poder comprarlo, a menos que yo lo haga, pero si lo quiero tener, primero lo tengo que comprar. A mí me costó cierta cantidad de dinero, que me dicen que me costó A. Ese objeto, después, si yo lo quiero revender, acá en el enunciado 2, me dice que yo al venderlo, se vende, y yo gano la mitad de su valor. Entonces, el valor que yo ponga, el valor final, vamos a poner valor final, yo de ganancia solamente tengo la mitad. Entonces va a ser lo que me costó más algo que no conozco, X. Y yo solamente sé que ese X es la ganancia. Entonces yo digo, si yo solamente gané la mitad de lo que me costó, es 2A. Tiene que ser el 2A. Un ejemplo, si me costó 10.000, es el coste. Si yo lo vendo a 20.000, la ganancia es la mitad. Porque al principio me costó una cierta cantidad, eso no es ganancia, es el coste. Estos ejemplos que pusieron igual son bien abstractos, tuvo que hacer algún industrial, porque aquí ya viene también esto del concepto de ganancia, pérdida, saber entender muy bien lo que cuesta, ganancia, pérdida, y ahí depende mucho el signo. Entonces, en el primer caso, podríamos ahora con entender esa idea, de leerlo de esa forma, es decir, a mí el objeto me cuesta A, inicialmente me cuesta A, y después yo lo vendo, ¿ya? Yo lo voy a vender, pero tengo que agregar primero el valor que me costó, el A. Pero después me dice que lo vendo con una pérdida, B. Por eso el menos B. Veamos si es verdad. Si a mí la bicicleta me cuesta 10.000 y después de 2 años yo la vendo a 8.000, hubo una pérdida. Perdí 2.000 pesos, que es esa pérdida. Me costó tanto, hubo una pérdida, y eso es lo que costó. Eso es a lo que lo vendí, el objeto. Ve que ahí uno va entendiendo con el ejemplo realmente cómo escribir. Entonces, aquí, esta es la nueva parte del álgebra que habíamos hablado en el primer taller, pero además de poder simplificar y poder ordenar esta información, tenemos que ser capaces de poder obtener la información. El tercero, y un poco más fácil, porque dice el siguiente caso. ¿Qué pasaría si ustedes tienen una cierta edad? Tienen 15 años. ¿Ya? Ahora, en este momento tienen 15 años. ¿Cuánta edad van a tener dentro de 2n años? Voy a cortar. Ese n puede ser en un año más, en 2 años más, en 3 años más, pero múltiplos de 2, de 2 en 2, en 2 años más, o en 4 años más, o en 6 años más, o 8. Recuerden que el n es natural. Ahí siempre usamos el n para números enteros, positivos. Entonces, en 2 años más, ¿cuántos años vamos a tener? 17. En 4 años más, ¿cuántos vamos a tener? 19. Y vamos entendiendo ya el problema. Luego tengo que anotar, voy a tratar de anotarlo ahí mismo. Entonces, si inicialmente teníamos 15, lo único que hay que hacer es sumarle la cantidad de años que viene después. El 2n.
Si el n es 0, significa que estamos ahora, en este momento, tenemos 15 años. En 2 años más vamos a tener el 15 más 2n. Y así sucesivamente, vamos a tener 17, 19. Entonces, esto, aunque suene lógico, este podría haber sido el primer ejemplo, porque es más sencillo. Esta es la expresión algebraica. Entonces, fíjense, toda esa información del párrafo lo escribimos en esta simple ecuación. Y aquí uno se da cuenta de lo que yo estaba diciendo. El álgebra, en cierta manera, es un poco más difícil porque hay que abstraer esta idea, convertirla en ecuación. Entonces, es más difícil que la aritmética. Pero eso a mucha gente le cuesta. ¿Qué es lo necesario? Comprensión lectora. Leerlo y volverlo a leer y releerlo. Y estar seguro y con un ejemplo mental decir, ya, sí, coincide con lo que dice. El siguiente dice, un objeto cuesta A. Un objeto lo vemos en la calle y nos cuesta cierto valor, A. ¿Ya? Y a ese objeto, ven que aquí empezamos con las palabras que ya como que es como para asustar. No, yo no sé quién hizo la guía. Dice, y se debe recargarse. Yo pensé automáticamente recargarse como un celular. No, pero debe recargarse en un N% de impuesto. ¿Qué significa? Que si yo voy a comprar una bicicleta, un auto, lo que sea, y me dicen, le vendemos tanto, eso pasa súper habitual cuando uno compra por internet, te dice, no viene incluido el IVA. Uno se lo tiene que agregar. Uno tiene que agregarle un cierto por ciento, una cierta cantidad. El 1%, el 2% del producto, ¿no? Si el objeto me cuesta tanto, tengo que agregarle, no sé, el 1%, que serían 100 pesos. Si me dicen, no, tiene que agregarle el 10% de eso, serían 1000 pesos. ¿Cómo yo saber cuáles son los porcientos y cuáles no? Que pues este problema no me gustan porque no es tan necesario saber por ciento, igual dentro de la PSU y en la PA no sé cuánto, pero sería de la siguiente forma. Si yo tengo un valor X y yo quiero saber cuánto es un cierto valor en por ciento, simplemente tengo que hacer la regla de 3 que uno conoce, pero ahora vamos a explicar de dónde sale. Pero es simplemente el valor que tengo, lo multiplico por el porciento que yo quiero, dividido en 100. ¿Qué significa? ¿Y de dónde sale? Uno tiene que pensar lo siguiente. Yo tengo una cierta cantidad, puede ser cuánto cuesta un objeto, una bicicleta, lo que sea, y yo tengo que decir, eso es mi 100%. El objeto, por ejemplo, una torta vale 10 lucas, es lo que vale, el 100%. Y lo que a mí me están preguntando, o lo que quieren decir es, calcula el 10%, el 8%, calculemos el 8%. ¿Cuánto es el 8% de la torta? Entonces, esto es un por ciento. Y los porcientos van con los porcientos. ¿Qué significa? Que lo tengo que poner debajo de él. No lo tengo que poner debajo del X, porque ese es un valor, un objeto, sino de los porcientos. Y vamos a poner un ejemplo. La torta vale 15 lucas. Y yo ahora quiero saber cuánto es el 8%. Quiero saber cuánto es el 8, que no lo conozco. ¿Qué se hace? Fíjense, matemáticamente, si 15 es el 100%, son equivalentes, eso es lo mismo que esto, porque si yo divido esto y yo digo mentalmente se parecen, sería un 1, así en valores como algo mental. Numéricamente no es lo mismo, sabemos que no es un 1, pero me refiero, el valor monetario es igual al 100%, eso me daría un 1 mental. Yo podría hacer exactamente lo mismo con esto, que el símbolo que no conozco es igual, ahí acá estamos dividiendo, al 8%. Y aplicaríamos la regla de 3. Como están dividiendo, multiplicamos cruzado y lo damos vuelta. También, pues, lo voy a borrar acá, hay gente que hace esto, y por eso le llaman el término cruzado. Multiplican cruzado y luego multiplican por el término que está ahí. Sería el 8% dividido en 100.
Y hay otra forma que lo pueden ver, que ahí me acordé de cómo explicarlo de mejor manera. Yo tengo que explicarlo como de 3 formas para que el que mejor ustedes entiendan se acuerde. Si yo tengo el valor de un objeto, símbolo dinero, y eso es mi 100%, siempre va a ser mi 100, mi comparación, y yo quiero calcularle una cierta cantidad, pongámosle ahora el 5%, yo no conozco cuánto vale, cuánto es ese valor, y eso es lo que quiero saber. Entonces yo podría juntar los pesos con pesos y las porciones con porciones. ¿Cómo lo junto? Con la división, porque se van las unidades. Y me quedaría el valor que yo conozco dividido en lo que no conozco es igual al 100 partido en 5. Entonces, el X va a ser el valor inicial por el porciento, por eso le puse el porciento, ahí voy a poner 5%, dividido en el 100%. Es la fórmula de 3 formas distintas que se puede calcular los porcientos. Todo eso es para resolver este problema. Yo no puse el problema, yo no creé esta guía. Yo si fuese haría ejemplos más sencillos. Porque explicar eso de los porcientos, el IVA y el impuesto es otro curso. Ya, entonces tenemos estos 10.000, este valor de A, que es el valor que cuesta, y le tenemos que calcular, recargar, le tenemos que agregar una cierta cantidad del valor. ¿Ya? Entonces hagámoslo, porque estamos recién explicando el ejemplo, ahora lo tenemos que calcular. Para eso voy a agregar otra hoja en blanco y lo vamos por abajo. Entonces, el objeto vale A, te lo ofrecen, van en la calle y se quiere comprar esto, y tú dices, sí, ¿cuánto vale? A, vale A pesos. Pero dice, pero tienes que agregarle el impuesto, el IVA, lo que sea, un N. Puede ser el 1,9, el 10%, cuando te descuentan en la boleta, así, sin fin. Te dice, tienes que agregarle o restarle ese valor. Entonces, si el objeto vale A, ese es el 100%. Y nosotros nos dicen que calculemos el valor N, que no lo conocemos. Por la regla de 3, o de la forma en que lo vean, el X va a ser ¿cuánto? Va a ser el valor de A por N%, el símbolo por ciento, dividido en 100. Y fíjense que los símbolos por ciento se van porque están arriba y abajo. Eso es lo genial. Y simplemente me quedaría el A por N partido en 100. Eso es esa cantidad de dinero. Un ejemplo, hagamos un ejemplo para que ahí uno vea que calza todo. Imaginemos que cuesta 5.000 pesos. Y los dicen que tenemos que agregarle a eso el 10%. ¿Por qué hago el 10? Porque es más fácil de ver. El 10% de 5.000, ¿cuánto va a ser? 500. Es el 10%, porque si al 500 lo multiplico 10 veces, obtengo el resultado, que sería el 100%. Entonces el resultado final, yo sé mentalmente que va a ser el 5.000 más los 500. Pero ¿cómo yo sé que son 500 con la fórmula? ¿Cuánto vale la? 5.000. ¿El N cuánto vale? 10. Dividido en 100. Ese con ese se va, ese con ese se va y me queda el 500. Coincide con lo que habíamos dicho. Entonces ahí sacamos el valor. Entonces, ¿cuánto nos cuesta realmente el objeto? El objeto, sea el que sea, va a ser el A más este. Pero eso, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto equivale ese por ciento? A por N partido en 100. Oh, disculpen. Ahí. Ahí está el valor. No es tan simple, por si acaso, por eso vuelvo a decirlo, les vuelvo a aterrizar. No se asusten porque así es el álgebra. Uno dice, aquí con este ejemplo uno se da cuenta que no pasar esta información no es tan fácil. Uno dice, ordenar, sí, ordenar información también. Era pasar esto. Y lo tienen que hacer porque aunque ustedes no quieran esto, después lo van a usar. Esto, si uno piensa que, no sé, esto por último no lo contesto y nunca más lo voy a hacer,
Es que ustedes cuando trabajen, o lo que sea, imagínense, trabajen siendo cajero, así de siempre. Dicen, aquí está el producto, sácale el 10% y agrégaselo. Y dice, pero ¿cómo no sabéis si tú estudiaste algo con matemáticas? O te dicen, oye, tengo tal problema, bla, 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 y te lo cuentan nomás, y tú lo tienes que resolver. Van a tener que usar álgebra, que es lo más básico, por eso se ve el primer semestre. Ahora, un objeto marcado, aquí hay que leer tranquilamente, un objeto marcado en B, eso quiere decir que el objeto, uno va a la tienda y vemos un pantalón, una polera, y dice, ahí dice la etiqueta, dice, pues dice marcado, hay que interpretar todo, hay que interpretar todo, dice, marcado, se refiere a la marca cuando uno ve el producto. Esto en una prueba, lo que sea, uno lo puede preguntar, ¿y qué significa marcado? No, uno tiene que interpretar. Entonces, ya, el objeto marcado vale B. Entonces la polera dice que cuesta 10.000 pesos. Y me dicen que cuando voy a la caja me dicen, no, tranquilo, hay una rebaja del 10%. Entonces, ¿cuánto vale el producto? Y nuevamente, vámonos para la pizarra. El objeto vale B, en este caso vale B. No voy a usar el A, sino que otra letra. Tiene un valor B. Pero cuando llegamos a la caja, nos dicen que hay una rebaja, que le van a restar algo. ¿Cuánto le van a restar? ¿El 10% decía? Sí, el 10%. Vamos a ver atrás. Sí, el 10% de rebaja. Entonces, rebaja, entendemos como que salimos ganando, que van a bajar el precio, le van a bajar el precio. ¿Cuánto es ese el 10%? Entonces yo digo, el B es mi 100%. Y yo quiero saber cuánto vale el 10, que es el X. Entonces, fíjense, voy a agregar una raya mental, y estas dos flechas se convierten en un igual. Ahí está. Entonces me queda que X, quiero despejar el X, lo paso multiplicando para el otro lado, ahí me salté los pasos, lo voy a hacer. Me quedaría el B, este 10 pasa multiplicando, o ahí tendríamos que hablar de otras cosas después, que eso lo van a ver después los cursos de matemáticas, y ahí 100. Y ahora el 100, que me está sobrando, lo tengo que pasar para acá, dividiendo. Y se van los menos. Me quedaría simplemente B por 10 partido en 100. Se va un 0 y me quedaría B por 1, que es B partido en 10. Entonces, ¿de cuánto es la rebaja? De B partido en 10. Que si uno lo piensa, es el 10%. Si yo tengo una torta que vale cierta cantidad de dinero y me dicen que me van a hacer la rebaja del 10%, tengo que quitarle el 1 dividido en 10. Ahí uno le dice, es obvio, sí. El 1 dividido en 10. Puede ser el 1 dividido en 10, el 10%. Si me dicen que le tengo que restar o sumar el 20%, es el 2 dividido en 10. Y ahí uno se va a dar cuenta. Pero no solo están pidiendo la fórmula algebraica, que es esta, que está ahí. Siendo honesto, esto es lo que más van a tener que practicar. Y lo bueno es que por eso se dan cuenta que es el que tiene más talleres en comparación de aritmética. Es el que más talleres va a tener. Porque hay que reforzar mucho esto. Ahora volvemos a lo normal, así ya a lo feliz, que es juntar estos dos términos. Son iguales, tienen un A. Entonces 4 más 5 es 9. A. El segundo, hay un X. Veo si hay otro X ahí. Después me fijo si hay un Y, otro Y. Y el último, el Z. Entonces los X. 3 menos, porque acá hay un menos. 3 menos 7 me da menos 4X. Los Y menos 4, porque es negativo, más 9 me da más 5 y menos 8Z. Y ahí lo dejé. Y el último, el A cuadrado, busco otro cuadrado, ahí. El B cubo, busco otro B cubo, y acá están. Y ahora simplemente junto, los verde con verde. El 7 más 9 me da 16. El menos, el primero es negativo, menos 15 más 5 es menos 10, y menos 10 menos 14, menos 4 es menos 14. B cubo, tengo que acordarme la constante.
Y ahí lo obtendríamos. Ya con eso estaríamos ya con lo que entendíamos de álgebra. Hay dos ejemplos más que podríamos hacer. ¿Qué es este? Estos están con decimales. Pero me tengo que fijar en la letra. Acuérdense, siempre en las letras se tienen que fijar. Acá hay un M, acá hay un M, nada más. Acá hay un N, un N, un N, un N. Juntaría lo que es el 4,5, lo paso a fracción, o lo podría dejar en decimal. Ya que están todos en decimales no hay problema, me va a dar exacto. Esa es la diferencia con lo anterior. Cuando anteriormente teníamos racionales, si teníamos algún 4 o un 5 tercios, están obligados a que todos se conviertan así. Pero como son todos decimales, ya ahí no hay problema, porque son exactos. Entonces me quedaría 4,5 más 0,6. 4,5 más 0,6 y sumo. 5 más 6 es 11 y me queda un 5. Y la coma en el mismo orden, 5,1. Entonces me quedaría 5,1 m. Después los naranjos. ¿Qué tendría? Un menos 7 menos 1,14. Lo voy a juntar esos dos, que son negativos. Entonces me quedaría menos 7 y lo voy a juntar. Voy a olvidarme el signo porque ahí como que uno se enreda, pero es simplemente sumar el 1,4. Este no tiene coma, pero le puedo agregar el 0. Convertirlo en decimal así. 4, 8. Y como los dos son de signo negativo, este va a ser negativo. Entonces, estos dos son, y ahí lo puedo borrar, decir, esto es un menos 8,4 n. Estos dos son positivos, los puedo juntar, me quedaría un 1,0, ya que no para agregarlo, para poder sumar. Voy a correr esto para acá. Y lo sumaría con el 5,3. Me quedaría un 3 y un 6. 6,3. Entonces todo esto es 6,3 y aquí voy a ser más ordenado. Voy a borrar estas cosas, todas estas rayas, los colores. Y tendría de S con S, de S con este, habíamos dicho que eran, lo voy a poner con color verde, de este con S tenemos este. Lo voy a poner acá. De este con S que son negativos, pero son N, obtuvimos S. Uno puede hacer más pasos si quiere. Y de los dos que eran naranjos, que eran positivos, obtuvimos el 6,3n. Y ahora simplemente tendría que juntar esos dos n. 6,3 menos 8,4. Restar. Es como restar con la coma, pero como lo enseñaron siempre. El 4 le falta al 3, entonces te le pide al lado y dice ahí. ¿Cuánto me queda? Un 9. El 5 menos 8 me quedaría un menos 3 negativo. Y ahí está. Menos 3,9. Y el resultado entonces quedaría que todo esto es menos 3,9n. Y ahí está, simplificado. ¿Ya? Después dice, este por si acaso lo hacen ustedes, se lo voy a dejar, porque acá es, de nuevo, es juntar las letras con letras. Junten primero todos los A, como lo hicimos en el ejemplo del taller anterior, y sacan el factor común, y después juntan todo lo que lleva X, y lo separan y hacen la aritmética. Y este del cuadrado también lo saben hacer. Determina el perímetro. Recuerden que el perímetro es cuánto mide esto, esto y esto, que sería sumar S más S más S, y de cada una de las figuras. Ahí dice calcular el perímetro. ¿Ya? Con eso por lo menos ya estaríamos terminando, por lo menos el taller de hoy, de la introducción al álgebra. Ya mañana lo continuamos con álgebra y la otra semana completa de nuevo con álgebra. Entonces, una buena recomendación practicar, y si me preguntan qué es lo que tendrían que practicar, sería simplemente esto, de la interpretación, que esto es normal y es lo más común que uno tenga que aprender a interpretar esto. ¿Dónde buscar? Es simplemente buscar en internet, en Google, escribir, no sé,
problemas de interpretación algebraica o expresar lenguaje algebraico y te van a salir millones de problemas. Algunos sin solución y otros sí con solución. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Y recuerden que las clases son grabadas y después en rato más se van a subir. ¿Ya? Eso.